Hoy debe de ser un día muy triste para todo México, de verdad. Y lo que menos tenemos que hacer, como se los voy a decir en un momento, es politizar esto. Escribí una columna que quiero compartir con ustedes textualmente, para no olvidar nada de lo que es importante y está pasando en estos momentos en nuestro país. A Carlos Manso lo ejecutaron frente a su gente, justo después de un evento de Día de Muertos, en pleno centro de Uruapan. Lo que había advertido durante meses se cumplió al pie de la letra. A mí me pueden matar, pero el tigre va a quedar suelto. Ese tigre era el pueblo de México, cansado de los cobros, las extorsiones, la impunidad que ya no se disfraza y que encima se pasea con convoys blindados mientras presumen una justicia que en el municipio de Uruapan no existe. Manso sabía que lo iban a matar y lo dijo con una claridad que incomoda a muchos. No era un político más, era un tipo que no se alineó ni con los partidos políticos ni con los cárteles de México. En un estado donde los alcaldes se reparten entre la obediencia o la tumba, él eligió la tumba, sin bajarle el tono a su discurso. Gobernaba Uruapan desde septiembre del 2024, el corazón del aguacate mexicano. Ese oro verde que vale más que el litio y que hoy está en manos del crimen organizado. Y mientras medio mundo le ponía aguacate a su tostada, allá en Michoacán, los productores pagaban cuotas por cada kilo, por cada camión, por cada hectárea a la delincuencia organizada. La noche del 1 de noviembre, Manso acababa de terminar un acto público por el Día de Muertos. A las 8:10 de la noche, estaba con su pequeño hijo, con su esposa, con sus seres amados, y las balas lo alcanzaron. Lo llevaron al hospital Fray Juan de San Miguel, pero a las 8:50 ya no había nada que hacer. En el suelo quedó un agresor abatido, 2 detenidos más y el eco de una ciudad que entendió que el mensaje era directo. Nadie está a salvo si se enfrenta al negocio más rentable de México, el crimen organizado y autorizado. Y es que hay algo que todavía duele más que el asesinato de Carlos Manso. Que 4 meses antes, él lo dijo, que esto le iba a pasar. Y 4 meses antes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se burlaba de él en público, entre risas, y le decía, ¿cuántos has tumbado, Manso? Y ahora sale muy solemne a lamentar su muerte. ¿Qué pasó, presidente? ¿Cuántos has abatido? Varios. ¿Cuántos has abatido? Intervenido y abatido. No, Coordinación con el ejército. aquí el presidente está. No, sí, es cosa seria. Es cosa seria. Se burlaba de Carlos Manso por intentar combatir a la delincuencia organizada y se burlaba diciéndole, ¿a cuántos has abatido? Eres cosa seria, Manso. Ese es el nivel de cinismo político que hoy hay en el país. Burlarse de quien denuncia, posar de dolido cuando lo matan y luego prometer justicia mientras negocian la siguiente foto con los mismos que dominan el territorio. Carlos Manso no murió por error. Lo mataron porque no quiso negociar con la mafia, porque denunció las amenazas y porque le exigió a las autoridades más apoyo. En sus redes él pedía ayuda directa en todos los niveles de gobierno. Les decía que la violencia estaba desbordada, que las autodefensas estaban listas para volver, que Uruapan ya no aguantaba. Y aún con escoltas de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional lo asesinaron en el centro de la ciudad, en medio de una fiesta.
Si eso le pasa a un alcalde que supuestamente tenía protección federal, imagínense a cualquier ciudadano que decida no pagar su cuota, su derecho de piso. La presidenta Sheinbaum ya condenó el asesinato, prometió justicia, dijo que no habrá impunidad. Harfuch, por su parte, explicó que el alcalde tenía 14 elementos de la Guardia Nacional y que el ataque aprovechó la vulnerabilidad de un evento público. Pero esa explicación, por técnica que suene, no quita el fondo del asunto. El Estado perdió el control de Michoacán desde hace años. La ayuda, si es que existió, no fue suficiente, no fue efectiva o fue nula. Porque mientras muchos están debatiendo aquí en el chat, intentando culpar a otros, la realidad es que el alcalde está muerto. Y eso solo indica una cosa. Quienes estaban con la misión de protegerlo, fracasaron. Y ahora su muerte se convertirá en un campo de batalla político entre la oposición carroñera, que va a sacar raja política de la muerte del alcalde, y los fanáticos de la 4T, que van a preferir ignorar la muerte del alcalde antes de aceptar que ambas partes tienen responsabilidad en algo que está muy mal en nuestro país y que nadie ha podido arreglar. Nadie. Esa es la realidad que hoy se está viviendo precisamente en nuestro México y que no quieren aceptar. Y se van a culpar unos a otros. Pero nadie va a atender el problema de fondo. En un momento en donde se necesita de hasta el último mexicano para condenar y erradicar este cáncer, la sociedad mexicana se va a dividir entre izquierda, derecha, azules, rojos, verdes, naranjas, y nadie va a explicar por qué Uruapan. Porque Uruapan es el segundo motor económico de Michoacán y es el centro neurálgico de un negocio que mueve el motor del estado, que es el aguacate y el limón. Pero ese dinero ya no se queda en manos de los campesinos ni de los productores. Hoy ese dinero se queda en manos de la delincuencia organizada, se queda en los grupos armados que cobran piso, que controlan rutas, que asignan precios y hasta deciden quién vive o quién muere. Y de una sociedad que, en una parte muy peligrosa, quieren lavar culpas diciendo que es algo que no se podía evitar, con o sin Guardia Nacional. Eso además me parece grave, porque quiere decir que estamos jodidos cuando pensamos que estas muertes no se pueden evitar. Un cáncer terminal es una muerte que no se puede evitar, pero un asesinato por la delincuencia organizada es algo que se debe evitar. En un estado ideal. Y Carlos Manso intentó romper ese ciclo. Y lo mataron por desafiar el monopolio criminal. Su movimiento, que se llamaba Los del Sombrero, se había convertido en una especie de resistencia civil, en un intento de recuperar el control sin deberle nada a ningún partido político ni a ningún grupo mafioso. Y lo que sorprende hoy no es el asesinato, sino lo predecible que fue, hasta para él mismo. Hace apenas unas semanas, otro líder agrícola, Bernardo Bravo, fue asesinado en Apatzingán por denunciar cobros ilegales. Michoacán vive una guerra económica más que una guerra territorial. Quien controla el aguacate controla el poder. Y esa pelea ya no es entre bandas, sino entre los que viven del miedo y los que todavía creen que la dignidad vale más que la vida. La fiscalía confirmó que fueron detenidos 2 presuntos implicados y que el agresor abatido llevaba un arma 9 milímetros con 7 casquillos percutidos. Pero seamos sinceros, todos sabemos que esos detenidos son piezas, son refacciones de repuesto. En realidad, no son importantes. Lo importante es los jefes, los cabecillas.
quienes dieron la orden de asesinar al alcalde. Y esos verdaderos responsables nunca van a pisar un juzgado. Y mientras tanto, se despliega la Guardia Nacional, se está prometiendo seguridad en todos los niveles de gobierno y dentro de unas semanas todo va a volver a la rutina. Nuevas extorsiones, nuevas funerales. La reacción que hoy estamos viendo parece de un manual. Comunicados, condolencias, las clásicas frases de esto no quedará impune, pero todos estos delitos casi siempre quedan impunes. Y lo que no dicen es que Manso llevaba meses advirtiendo que lo iban a matar. En septiembre, en una entrevista, dijo que no quería ser uno más de la lista de alcaldes ejecutados. Y tenía razón. Hoy es uno más de la lista. Y es una lista que sigue creciendo porque México es el país donde ser alcalde es una profesión de alto riesgo si te opones a la delincuencia organizada. Más de 60 alcaldes han sido asesinados en los últimos años, muchos por enfrentarse al crimen, otros por no alinearse con los de siempre. Lo más grave es que la respuesta es siempre la misma: indignación pública y olvido institucional. Mientras tanto, los productores siguen pagando cuotas y hoy saben los agricultores que más les vale que paguen su derecho de piso. Los gobernadores siguen pasando y posando para la foto y los criminales siguen administrando la violencia con disciplina, dicen ellos, pero el discurso se diluye con la verdad incómoda. La política mexicana ya no compite contra el crimen, compite con él. Lo que pasó en Uruapan no es un caso aislado, es un espejo de lo que estamos viviendo. Cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza, lo que queda es el monopolio del miedo. Y eso lo entendió muy bien Carlos Manso. Por eso usaba chaleco antibalas hasta para eventos culturales. Por eso hablaba del tigre, porque sabía que el pueblo estaba harto de ver cómo se mata a quien intenta cambiar las cosas. Lo que nunca se imaginó fue que su muerte se convertiría en otro número más de la estadística, otra nota más en la prensa de un fin de semana largo. Pero su caso no puede pasar largo, porque marca un punto de quiebre. La presidenta ahora tiene su primer gran prueba de fuego, demostrar si su promesa de cero impunidad va en serio o si se queda con un eslogan más. Porque si no hay justicia para Manso, el mensaje es claro. Nadie puede desafiar al crimen en México sin que lo maten. Y si ese es el precio de intentar gobernar con dignidad, entonces el país está peor de lo que se admite públicamente. Lo que más indigna es el doble discurso. El mismo Estado que persigue periodistas por publicar filtraciones es el que no puede proteger a un alcalde que avisa que lo van a matar. El mismo gobierno que presumió cooperación precisamente con este municipio, el mismo gobierno del Estado que se burló incluso de este alcalde meses antes, pues ahora acude al funeral. Y mientras desde Washington, por cierto, un funcionario se atreve a decir que Estados Unidos está listo para profundizar su cooperación con México, lo que en realidad significa son más armas, más control y el riesgo de menos soberanía. El asesinato de Carlos Manso no solo expone la fragilidad de la seguridad en Michoacán, sino que también es la hipocresía de todo un sistema y toda una historia política. Porque mientras se promete justicia, mientras el gobernador Bedoya promete lealtad, mientras se prometen resultados, nadie explica por qué un alcalde amenazado públicamente terminó muerto frente a su hijo y su esposa y frente a su pueblo. Esa es la pregunta que se repite en Uruapan, en Morelia y en todo México. No es cómo lo mataron, sino por qué el Estado lo dejó solo. Y si no lo dejó solo, ¿por qué está muerto? A nivel simbólico, su muerte tiene un peso tremendo. Uruapan no solamente exporta aguacate, exporta una imagen.
la del México moderno que alimentará al mundo. Pero detrás de esa imagen hay campesinos armados, hay productores que son extorsionados, hay alcaldes asesinados, y lo que se vende como progreso agrícola es en realidad una economía de guerra disfrazada de éxito exportador. Y mientras el dólar entra por un lado, la sangre corre por el otro. El tigre del que hablaba Manso ya no está dormido. Su asesinato encendió algo que el gobierno no podrá controlar con comunicados ni con marchas. En Morelia ya hubo una movilización exigiendo justicia. Y en Uruapan, los productores estaban hablando ya de volver a armarse no por venganza, no, sino por supervivencia. Y esa es la única consecuencia de una frágil promesa de seguridad que no han visto reflejada. Al final de la historia de Carlos Manso, que se parece a muchas otras, pero que tiene algo distinto, él sabía que lo iban a matar. Y aún así siguió. No se escondió. No huyó. No negoció. Y ese tipo de gente es la que más teme el poder. Porque no se compra, no se calla ni con balas. Su frase sobre el tigre quedó como advertencia. Cuando matan a quien se enfrenta al miedo, lo que despierta no es el silencio, es la rabia. Estamos lanzando una encuesta en estos momentos en YouTube que voy a compartir con todos ustedes. Si me permiten, vamos a cerrarla en estos momentos porque nos interesa mucho conocer la opinión de ustedes también con respecto a lo que estamos viendo aquí. Así que si me permiten vamos a poner los resultados de esta encuesta que acabamos de cerrar hace unos momentos aquí para que compartir la opinión de ustedes que nos están viendo. ¿Qué falló más en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manso? El 44% piensa que falló la protección federal asignada. El 20% piensa que lo que falló fue la reacción del Estado. El otro 20% piensa que falló la coordinación de gobierno. Y el 16% piensa que nada falló, que era imposible evitarlo. Y ese 16% es súper preocupante. Porque entonces es gente que ya perdió la esperanza, que ya perdió la fe. Gente que piensa y que cree que la delincuencia organizada es más poderosa que el Estado, como en los tiempos de Pablo Escobar en Colombia, en donde cuando Escobar decía que alguien muere, moría y no había quien podría evitarlo. Y eso, amigos, eso es muy, pero muy peligroso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.